Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Soy Pablo Veloso y vamos a hablar brevemente de la historia del yoga. El yoga, tal como lo conocemos, Hatha Yoga, el que practicamos aquí en Occidente, en realidad no tiene ninguna similitud o muy poca con el yoga que se practica en Oriente, con el yoga de la India. ¿Y por qué es así y cómo llegó a esto? Bueno, muchos dicen que el yoga tiene miles de años de antigüedad. En realidad no. En realidad proviene de finales del 1800 más o menos, el formato que hoy practicamos. El Hatha Yoga como tal, el yoga de las posturas, en realidad data del 1400 de nuestra era, de lo que sería el Renacimiento italiano. Y en realidad el yoga nace con la India, el concepto yoga, unión, es antiquísimo, eso sí que es antiquísimo, tiene miles de años, porque ha acompañado siempre a la humanidad. Entonces en los Vedas se habla de yoga y se habla también de palabras como asana, que es lo que hoy entendemos por posturas, pero en realidad se refiere a asiento, ¿no? Asana significa asiento, y uno se sienta, por ejemplo, el sacerdote se sentaba para hacer sus sacrificios, rituales al fuego, o el rey se sentaba también en su simhasana, ¿no? en su trono. Entonces, el yoga es una derivación de las personas yéndose básicamente al bosque. Hay épocas en que el ser humano vive en las urbes, en las ciudades, hay épocas en que se retira más o menos masivamente a la soledad. Bueno, hubo momentos en que se corrompió bastante todo el tema sacerdotal, es decir, había un abuso de parte de los sacerdotes védicos, como pasa siempre, como Lutero se quejó de la Iglesia Católica, de la misma forma como el Buda se quejó también del hinduismo. Bueno, hubo un movimiento de rechazo a todo lo brahmánico. Los hindúes tienen su sistema dividido en los Vedas, los Brahmanas, los Aranyakas y los Upanishads. Y los Vedas son la poesía de la escritura, como si fueran los salmos cristianos. Los Brahmanas son los libros que se ocupan del culto, de cómo hacer el culto. Los Aranyakas, significa bosque, es para aquellos que empezaron a retirarse a los bosques. Aquellas personas que empezaron a decir, a mí esto así no me satisface. Es decir, yo necesito no tanto alaraca, no tanto sacerdote, no tanta gente, yo necesito la soledad. Y para estar en esa soledad necesito entonces traerme el templo a mi corazón. Entonces surgió toda la idea de los chakras, muy poco a poco, los chakras, Kundalini, la energía vital, que eran un símil, ¿no? O una alegoría de lo que exteriormente era el templo. En lugar de sacerdote y fuego sagrado, ahora estaba Kundalini, la energía serpentina, ígnea en mi interior. Así como yo tenía que despertar a ese Dios y llamarlo, bueno, ahora lo hacía interiormente. Y empezaron a surgir cosas como la respiración, como una manera de sacrificar el aire que se inhala y se exhala. Entonces, poco a poco se fue conformando una práctica que se refleja en los Aranyakas, por ejemplo, que tiene que ver con un macrocosmos que antes requería mucha gente, sacerdotes, cantantes de mantras, oficiantes, y ahora ocurre solo interiormente. Eso se refleja en los Aranyakas, que posteriormente todavía van más profundo y se derivan en los Upanishads, que son textos que hablan de la espiritualidad ya trascendiendo toda forma, ya sin ritual, ya más allá de todo. Esos son los Upanishads. Pero quedémonos con los Aranyakas. Estos Aranyakas, poco a poco, fueron generando un perfil de practicante. Se ve que están corriendo carreras aquí detrás con unos coches. Y bueno, los Aranyakas fueron generando un perfil de persona que llamaríamos el yogi. Y bueno, poco a poco
fue perfilándose el sistema que hoy entendemos como Hatha Yoga. Y se reflejó esto, con toda la influencia tántrica, se reflejó esto en el Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, Shiva Samhita, Goraksha Shataka, ¿no? Todo esto está más o menos situado en el 1400. Es decir, no 1500 años antes de Cristo, sino ahora, en el 1400, en la misma época del Renacimiento italiano. Ahora, todo esto quedó, digamos, en el mundo hindú nada más. Y el yogi, de hecho, el que se iba, el arañaca, el que se iba al bosque, a la montaña, era visto como un loco, básicamente. Como el que bajaba al pueblo de vez en cuando a mendigar y cosas así, y podía maldecirte o bendecirte y hacer que tengas un hijo. Entonces eran temidos, eran personajes así desgreñados, sucios, eran los proscritos, eran los raros, ¿no? Los frikis de todo esto. Así que el yoga no fue esta cosa amigable que hoy en día entendemos en Occidente. Luego esto persistió así, y cuando los ingleses, portugueses y demás colonizaron la India, los ingleses iban trayendo a Occidente de vez en cuando algunos yogis que les parecían divertidos, o algunos faquires, los faquires son musulmanes, para que los entretuvieran en las fiestas. Y eso hacían, tragaban sables, se metían telas, como son prácticas del yoga, por ejemplo, dentro del estómago y la volvían a sacar, hacían posturas raras con las piernas por detrás de la cabeza. Todo esto gustaba, pero no iban más allá, no se veía detrás de eso una filosofía. Se entendían que eran monitos, monitos divertidos. Entonces, hacia el final de, ya más cerca a nuestra era, ¿no? Hacia el final del 1800, apareció Krishnamacharya, un personaje que empezó muy pobre, empezó a crear algún tipo de fusión que pudiera interesar a los ingleses y de esa manera perpetuar esta práctica y de forma más masiva. Entonces mezcló un poco de Kalaripayattu, que es el arte marcial hindú prohibido por los ingleses, porque obviamente un arte marcial siempre se prohíbe en una colonia, y lo mezcló con el yoga y creó montones de posturas nuevas que se le ocurrió a él. Estos textos clásicos, Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, Shiva Samhita, Goraksha Shataka, no tienen más de 30-35 posturas cada uno, a veces un poco más, y la mayoría de las posturas son posturas de meditación. Entonces, estas posturas nuevas que creó Krishnamacharya son las que hoy conocemos y vemos en una clase de yoga. Y lo mezcló también con ejercicios de gimnasia, calistenia, ingleses, suecos, ¿no? Europeos. Y entonces lo logró hacer atractivo. Entonces gustó. El ejército inglés se interesó, empezó a hacer demostraciones, tuvo discípulos que a su vez hicieron lo suyo, como Iyengar, BKS Iyengar, Patabi Joyce, que creó la Ashtanga, y Desikachar, su hijo, que creó el Vini Yoga, Indra Devi, que creó el Sai Yoga, y todos ellos, viajando por el mundo, fueron diseminando, y esto se fue ramificando cada vez más, y hoy en día tenemos un yoga que practicamos que no tiene nada que ver con el yogi que se sienta en el Himalaya y que es un tipo huraño, hosco, hasta peligroso, de temer, ¿no? Temido, un chamán, nada que ver. Hoy tenemos la imagen del yogi como algo amigable, vestido de blanco, simpático y sonriente. Entonces, el yoga que practicamos hoy es un yoga muy beneficioso físicamente y mentalmente. Nos relaja, nos da flexibilidad, nos da salud, pero no tiene el toque que tenía ese yoga original. Ese yoga original apuntaba a otra cosa. Obviamente estaba dentro de otra cultura. No podemos nosotros traspolar algo de otra cultura y pretender que sea igual. Siempre nos va a salir diferente. Pero sepamos a la hora de hacer nuestra práctica de yoga que podemos rescatar un poquito de esa cosa profunda de estos textos antiguos y mezclarla un poco más, porque a mi entender se está perdiendo mucho y se está convirtiendo simplemente en una práctica gimnástica el yoga por fuerza, por fuerza. Yo doy clases de yoga y me veo obligado
por los ambientes en que estoy, a veces gimnasios, por ejemplo, a dar una práctica cuasi gimnástica, porque es lo que se demanda. Pero bueno, es una pena, digo, porque estaría muy bien que nos interesásemos un poquito más en la meditación, un poquito más en la respiración, un poquito más en los chakras, en todos aquellos elementos que nos... Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.